Eh, yo siempre he pensado, mirándole al lado de un escéptico, cuando escucha una parábola así o cuando escucha temas que tienen que ver con la vida eterna, ¿no? El escéptico que no cree en nada, este, obviamente que no va a creer en la vida eterna, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, uno se muere y se acabó todo, ¿no es cierto? Y la gran pregunta que yo hago a veces leyendo estas parábolas que hablan sobre la vida en el más allá, obviamente, digo, ¿y si fuera verdad? Es decir, el escéptico niega todo, pero la pregunta es, una vez que él se muera y va al otro lado, y si fuera verdad todo esto, ¿qué pasaría en ese momento que él se da cuenta que lo que negó siempre, es contrario a lo que en realidad es y existe? Contar esta parábola de rico Lázaro es, a mí, la estoy leyendo cantidad de veces y me asombra siempre el tenor de las enseñanzas que Jesús dijo. Jesús era un maestro, un docente de la vida eterna con una profundidad impresionante. Estos caracteres, el caso del rico, el caso de Lázaro, el caso de Abraham, que está representando a Dios, son caracteres que es digno de que uno los estudie y que los piense y que los vea. Por ejemplo, el rico, ¿no es cierto? El rico fue tratado a través de toda la historia de la iglesia. ¿Qué clase de rico? ¿Qué hizo de malo el rico? Porque acá no nos dice, excepto ignorar a Lázaro, el rico aparentemente no hizo nada malo, es decir, no es que su riqueza la hizo a través de malas conductas. No, él tenía riqueza, punto, no se discute nunca la riqueza esa. Durante la historia de la iglesia fue interpretado de muchas maneras. Algunos llegaron a pensar que el rico en el siglo XVIII, hubo una interpretación muy interesante, había sido Caifás. ¿Se acuerdan de este Caifás, uno de los líderes del imperio de Roma allí? ¿Por qué? Porque Caifás tenía 5 hermanos, lo mismo que clama este hombre después cuando vas al más allá, cuiden de los cinco hermanos míos. Algunos pensaron que era ese. ¿Qué se le puede acusar a Caifás? Que ignoró a Lázaro. Ahora, Lázaro, que es otro personaje interesante, estaba a la puerta. Lázaro posiblemente, algunos piensan que tenía lepra, y por eso no se acercaba a nadie, y lo tenían allí. ¿Y qué de bueno hizo Lázaro para llegar al otro lado, como la historia cuenta, y llegar a la presencia de Dios? ¿Qué de bueno hizo Lázaro? ¿Qué de malo hizo el rico para ir al infierno? ¿No? Es una pregunta que uno tiene que ir haciéndose. Eh, entre el Lázaro y el rico hay una frase que cuelga ahí. Si ustedes se fijan allí, en el versículo 21, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esta es la frase. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, el rico lo ignoraba a Lázaro y cuando limpiaba la mesa, eh, él veía que Lázaro corría desesperado a comer de las migajas, de las migas que caían de la mesa de él. Quizás lo único objetable en la relación de estos dos sería eso, que Lázaro quería comer de lo que le quedaba al rico y el rico no hacía absolutamente nada excepto limpiar la mesa. Y le negaba inclusive las migajas esas. El Evangelio de Lucas especialmente habla mucho del tema de ser rico, de la riqueza, habla mucho. Si ustedes se fijan en el mismo capítulo, tienen ahí unos textos interesantísimos. Voy a empezar por los de menor importancia para ir al que yo considero de más importancia. En el versículo 13 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este texto es muy fuerte. Establece que si mi corazón está dividido entre la absorción de las riquezas y el manejo de mis riquezas,
hay algo que está mal. Y aquel cristiano hoy en día, siglo XXI, que antepone su relación con Dios a la búsqueda de riquezas, hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal. No se puede servir a los dos al mismo tiempo. Luego tienen otro texto más, versículo 14, interesante, que dice, y oían también todas estas cosas, es decir, las enseñanzas que Jesús daba sobre el tema de la riqueza, oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Se acuerdan cuando Judas criticó a Jesús? Dice, ese perfume que le han puesto en los pies a Jesús vale tanto, 300 denarios, se podía haber vendido y dado a los pobres. Judas lo dice. Y Juan aclara después, con esa agudeza de siempre, Judas lo decía no porque tenía interés en los pobres, sino porque robaba. Entonces él quería robar aún los denarios que el perfume ese tenía. Aquí pasa lo mismo. El fariseo criticaba, obviamente, al rico, lo criticaba, pero no lo criticaba de buena fe, sino criticaba porque ellos eran avaros también. Y no le gustaba que tocasen la poca fortuna que cada uno de ellos tenía. Y hay un versículo que es el 9, que es acá donde se enlaza la parábola esta con la de Lázaro. Y Jesús le dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Léanlo otra vez esto, despacito, mascúllenlo. ¿Qué son las riquezas injustas? Son las riquezas que yo no merezco, me las da Dios. Entonces dice, ganad amigos a través de las riquezas injustas. Es decir, las riquezas para mí, que yo tenga o no tenga, mayor o menor, son injustas. ¿Por qué? Porque en realidad en la vida cristiana yo no me merezco nada. Dios me da lo que considera que yo debo de tener. Pero ¿qué debo de hacer con las riquezas mías? Entonces yo puedo hacer varias cosas. Ignorar a Dios, ponerlo a Dios a un costado. Pero el texto dice algo interesante. Ganad amigos. Ganad amigos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella otra parábola del hombre que debía dinero a un acreedor? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a perdonar gente para poder ganarle al acreedor y no ser condenado. Ergo, ¿qué hago yo con las riquezas mías? ¿Me hago amigos celestiales o me hago enemigos celestiales? Es un gran tema ese. Y un tema que, si ustedes se meten en internet, obvio, hoy en día es eso, no les voy a pedir que lean un libro, por favor, no se asusten, ni tampoco que vayan a la biblioteca de la iglesia y los toquen para que por ósmosis la información. Ya la inteligencia artificial les va a ayudar a eso también. Pero ergo, la pregunta importante que yo debo de hacerme es, eh, ¿qué puedo hacer yo con todo lo que yo tengo para dar un significado a la vida mía? En algún momento, y la psicología lo dice, los pensamientos que nosotros tenemos todos los días, yo no sé, pero es altísimo el porcentaje de pensamientos que giran alrededor de lo económico. Creo que es no sé, un 80% de las decisiones que uno toma en el día, se levanta y mañana ustedes se van a levantar lunes y van a pensar en el dinero y el dinero y el dinero. Y eso está tan injertado en nosotros que lo hacemos todos los días sin darnos cuenta del alto porcentaje que tiene que ver lo económico con nuestra vida, ya sea que tengamos o no. Son las decisiones que uno va tomando. Y el gran problema que uno tiene con todo esto es, si el 80 o el 70% de mis pensamientos van hacia lo económico, ¿qué toma Dios en todo esto? Es decir, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué decisiones toma Dios en todo esto? Luegamente, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener a Dios como pasajero al lado. Es decir, entonces, por ejemplo, oramos a Dios cuando tenemos algún problema, algún negocio que nos salga, nos sentamos a comer y damos gracias a Dios, pero lo tenemos como un socio en todo esto. Y acá, en la parábola de Rico y Lázaro nos enseñan que Dios no es socio de nadie, sino Dios es el Señor de absolutamente todo y de nosotros mismos. ¿Cuántas decisiones por lo económico yo tomo
que a veces socialmente, familiarmente son totalmente equivocadas. Y yo las tomo porque creo que el Señor me va a soltar la mano. Y las tomo porque yo creo que el Señor me va a soltar la mano y ¿y después qué hago? Eso es lo que el diablo nos va a decir a nosotros. Mira, tú eres tan fiel a Dios y te va mal, bueno, te va a ir peor, porque cuando te vaya peor y te echen, el Señor te va a dejar fuera. Mentira, mentira. Hay un texto que dice Mateo, dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que yo puedo contar que esté al lado mío, conmigo, es Cristo Jesús. Ahora, en el momento que yo tomo decisiones por razones económicas y descalifico a Dios, mira, Señor, voy a vender todo esto, qué sé yo, voy a tomar una decisión abrupta que va a romper todo lo que yo tengo, pero Señor, ¿sabe qué pasa? Que yo necesito. Y el Señor capaz que me dice a mí, no hagas lo del rico, no hagas lo del rico, que busca sus compensaciones en esta tierra. Confía en mí, yo estoy contigo todos los días. Yo esto lo he dicho más de 1000 veces. Ah, hasta puedo usar un pasaje bíblico ahora, que joven fui, envejecí, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pan, Lázaro, Lázaro. Yo he visto gente cristiana mendigando un puesto por no haber sido fiel a Dios en lo económico. Yo lo he visto. Pero todos los días, no en nuestra iglesia, que ustedes son todos fieles. Amén. No, pero es serio. Yo a veces estoy tentado cuando algún creyente me cuenta algún problemón grande. Le digo, tengo ganas de preguntarle, ¿usted ha sido fiel a Dios en los diezmos y ofrendas? Una vez se le hizo una pregunta hace 20 años a un matrimonio y se me enojó. Pastor, ¿cómo usted se va a meter en la billetera mía? No, yo no me meto. Es Dios el que se mete en la billetera suya, peor. Volviendo a Rico y Lázaro, los dos mueren. Los dos mueren en algún momento. Y acá es interesante el recorrido que la palabra de Dios muestra después de la muerte. El rico rápidamente se despertó en el infierno, fuego eterno. No hubo purgatorio, no hubo limbo, no hubo nada. Pum, en el infierno. Y Lázaro fue llevado, eso es interesante, fue llevado por ángeles al seno de Abraham, que es el cielo. Y me encanta eso, ¿no? Es decir, eh, tenía una corte esperándolo de ángeles. Ahora, ¿qué mérito habrá tenido Lázaro aquí en la tierra? ¿Qué mérito? No nos cuentan. El único mérito que tenía él era a la puerta del rico esperar que las migajas cayeran. Ahora, de aquí descartamos que Lázaro habrá sido un hombre fiel, lógico, a Dios, en la pobreza, en su enfermedad, en sus llagas. Cuando Job tenía las llagas, ¿se acuerdan ustedes? La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Esas cosas lindas que hay, vieron, suaves, comprensivas, llenas de esperanza. El pobre Job estaba rascándose por todos lados y la mujer vino y en vez de decirle tengo una crema, moriste, le dijo. Maldecí a Dios y morí. Job no maldijo a Dios, al contrario, Job dijo, no, Dios dio, Dios quitó, gloria a Dios. Una total, una total creencia en que la vida de uno está en las manos de Dios, independientemente de la peste o de la llaga que nos atacó. Pienso que Lázaro nunca negó a Dios. Ahora la pregunta es, y estamos haciendo un divague en esto, ¿puede ser que el rico con su comportamiento negó a Dios? Es decir, ignorando al pobre. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay mucho en defensa del pobre, mucho. Y también hay en defensa del rico, mucho. La Biblia no es un libro, digamos, para la gente pobre, para realzar a la gente pobre. Hay para el rico y hay para el pobre. Ahora, ¿qué tuvo Lázaro de importancia en eso? Y posiblemente nunca negó a Dios. En medio de su sufrir, de su llaga, nunca negó a Dios. Y cuando le llegó la hora, se fue a la presencia de Dios. Y me encanta, ángeles. Quizás
cada uno de los que estamos acá, cuando partamos de la tierra, nos encantaría que vengan ángeles y que no nos critiquen por el peso, sino que nos lleven a la presencia de Dios. Y ahora viene lo más interesante de esto, más interesante. Eh, versículo 23 dice, el rico cayó en el infierno, se despertó, hacia un calor impresionante, estaban con los tormentos, todo el mundo gritando en el infierno. Y esta frase es, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿No es cierto? Esto pictóricamente es, si lo vio Abraham en el cielo, de lejos, de lejos. No hay ninguna cercanía en el más allá entre el infierno y el cielo. Están lejos. Ahora, interesante que acá nos muestra que los que están en el infierno pueden mirar al cielo. Ahí está Lázaro. Y estando este hombre rico en el infierno, que ya no era más rico el hombre este. O ustedes no saben que las últimas riquezas quedan en la tumba. Saquen los dientes de oro. No queda nada. Este rico era un hombre común y silvestre en medio del infierno, torturado por millones de otras almas iguales que él. No tenían nada ni a nadie para quien comprar. Se les había acabado absolutamente todo. Y ahí este rico empezó a dar gritos de lástima. Y en lo que él pide es, Padre Abraham le dice, ¿por qué no me mandas a Lázaro para que me moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua porque estoy quemado por todas partes? Seguro, el rico pensó que en el más allá el orden social sigue. Es decir, Lázaro era un desgraciado que estaba en la puerta, por tanto, Abraham le podía dar órdenes a Lázaro como empleado en el cielo, categoría, qué sé yo, cuarta en el cielo, para que fuera a mojarle el agua, la boca, la punta de la lengua, al rico que estaba en el infierno. Él pensó en eso, yo allá mandaba, aquí mando también. Y Abraham le contesta, hijo, acuérdate que vos recibiste tus bienes, tus mojadas de lengua, tus mojadas hacia la boca, en la tierra, recibiste todo ahí. Y Lázaro tuvo sus males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí de todos sus males, de toda su llaga, de toda su pobreza, y tú en cambio eres atormentado. Además de esto, y esto es algo que uno aprende, hay una gran separación, hay un cima entre nosotros y vosotros, entre ustedes y acá. De manera que los que quieren pasar del infierno al cielo no pueden y del cielo al infierno tampoco pueden. Gran lección de lo que en el más allá sería la cosa. Ahora, el rico no se queda ahí. Se empezó a acordar de los hermanos de él. Entonces le dijo, te ruego que envíes a la casa de mi padre para que le hablen a los 5 hermanos míos para que no vengan acá. Ahí él se acordó de todo. 5 hermanos, bueno, si uno cae ahí de nosotros, se va a acordar de qué, de todo, se va a acordar de sus hijos. Mira, tengo un hijo descalibrado, manda un profeta para que le hable. Mira, tengo sí a la tía que no venga acá. Tengo a mi suegra, no le hables. Pero en la casa de mi suegra hay gente que yo quiero, mandale para que hablen. Y esto mandale para que hablen. Y yo me estoy acordando ahora de gente que tiene que escuchar esto. Ahora, mandale a alguien de acá, del cielo, mandáselo a la tierra, para que quizás con la garantía de que este resucitó, le escuchen más. Y Abraham le dijo, mira, a Moisés y a los profetas, es decir, a las escrituras, los tienen ahí, óiganlos. Este rico, vivo como era, dijo, no van a escuchar a nadie ahí. Tienen que escuchar a alguien que venga de acá.
Alguien que resucite y que venga de acá para que sea impactante, impresionante. Eh, y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Quiero decirles que esto de levantarse de los muertos no era raro en aquellos tiempos. Cuando Jesús muere, ¿se acuerdan ustedes? El cementerio se abre y la gente se levantaba y fue a visitar a sus propias familias en Jerusalén. Ahora, ¿qué porcentaje de toda esa gente se convirtió de los que escucharon y vieron al resucitado? ¿No es cierto? De su familia ahí. La gran pregunta que les hago yo en esta mañana es, ¿y si esto es verdad? Si esto es verdad. Si es verdad que en el cielo el infierno está a un lado, el cielo está en el otro. Si es verdad que los que caen en un lado no pasan para el otro, no hay trámite para hacer. Si es verdad que eh, los que están en el infierno pueden mirar al cielo, los que están en el cielo, el infierno. Si es verdad todo eso, si es verdad todo eso, ¿cómo puede cambiar nuestra vida acá? Si fuera verdad eso. Eh, Cada uno posiblemente tenga una reflexión para su propia vida, ¿no? Pero si fuera verdad todo esto, tengo que cuidar de ganar amigos con las riquezas injustas. Tengo que ganar amigos con las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que me da Dios a mí, todo lo que me gano yo, tengo que ser inteligente. No es para arroparlo yo, sino es para ganar amigos en el cielo. Y entonces la economía nuestra tiene otro sentido. La economía nuestra está en base no a que yo tengo, sino la economía está que con lo que yo tengo, poco o mucho, yo comienzo a ganar esos favores en el cielo, porque Dios me mira a mí y mi economía cambia y cambia el sentido de la vida mía. Lo peor sería, hermanos, caer del otro lado y pedirle a Dios que por favor, que ninguno de mi familia caiga. Mandale emisarios, mandale. En el más allá no se puede hacer nada. En el más allá está todo hecho. Nos queda en el más acá aprender a vivir una vida que ganemos el cielo a través, ¿no es cierto?, del servicio nuestro y de la generosidad nuestra, etcétera, etcétera. El Señor quiere bendecir nuestras vidas y nos enseña a que aún la economía tiene una influencia en el más allá, mucho más grande de la que uno piensa. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por esta parábola tan impresionante. Y ruégote, Señor, que tu palabra descienda en medio nuestro con un poder, con una penetración en nuestros corazones y en nuestras mentes, que realmente nos cambie, Señor. Y que podamos vivir vidas que no sean vidas centradas en uno mismo, egoístas, sino que pensemos en el reino tuyo, Señor. Y que haya esa generosidad que nos bendice y bendice a todos los que son parte de la familia. Gracias, Padre, por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.